Lo primero que noté fue la sombra. No, no una sombra metafórica. Una sombra real, proyectada por la cortina de la ventana, que caía justo sobre su rostro. El de ella, el de María. Estaba dormida, o al menos eso parecía, y por un microsegundo, por una fracción de segundo, la vi como si fuera la primera vez, o la última. Su boca entreabierta, el cabello esparcido sobre la almohada. Una imagen de paz, de una paz que yo acababa de hacer añicos, o que ella había hecho añicos mucho antes, y yo solo era el último en enterarse. Mi hijo, Miguel, había dejado la consola de videojuegos de su amigo en el salón. Una Nintendo Switch. Nunca fui de videojuegos, pero me picó la curiosidad. Miguel me había pedido 1000 veces que probara sus juegos, y yo siempre le daba la excusa de que estaba demasiado ocupado. Ese día no. María estaba en el gimnasio, o eso me había dicho. Y yo, solo en casa, con un silencio que de repente se sentía demasiado grande, demasiado vacío. La tomé entre mis manos. Era más ligera de lo que esperaba. Me senté en el sofá, el mismo sofá donde María y yo veíamos películas los viernes por la noche, donde nos acurrucábamos bajo una manta en invierno. Encendí la consola. La pantalla cobró vida con un brillo que me golpeó los ojos. Los colores eran vibrantes, casi agresivos. Miguel me había enseñado cómo navegar. Sabía que su amigo, Juan, era un fanático de la fotografía. Siempre andaba con su teléfono tomando fotos de todo. Recordé que Miguel me había dicho que Juan a veces usaba la consola para guardar fotos y videos. No sé por qué. Quizás por espacio en el teléfono. O quizás por la privacidad, la discreción. La ironía, en este momento, era casi insoportable. Navegué hasta la galería de fotos. Al principio, eran las típicas imágenes de adolescentes, paisajes, fotos de comida, algún que otro selfie con caras graciosas. Me deslizaba por ellas sin mucho interés, una distracción más en mi tarde solitaria. Pero entonces, vi una carpeta. No era visible a simple vista. Estaba escondida, no sé cómo Juan lo hizo, pero estaba ahí, un pequeño icono casi transparente, como si quisiera pasar desapercibido. Mi curiosidad, esa bestia indomable que a veces me mete en problemas, se encendió. No era la curiosidad de un fisgón, no al menos al principio. Era la curiosidad de un padre que quería entender un poco más el mundo de su hijo y sus amigos. Hice clic, y ahí estaba, la primera imagen. María, con una sonrisa que yo no había visto en años, una sonrisa genuina, desinhibida. Y a su lado, él, su entrenador personal. Marco, el tipo que me sonreía con demasiada familiaridad cuando lo cruzaba en el gimnasio, el que le enviaba mensajes a María a altas horas de la noche para recordarle su entrenamiento. Siempre me había parecido un poco excesivo, un poco demasiado cercano. Pero María siempre me decía que era profesional, que solo quería que ella se comprometiera con su rutina. Y yo, tonto de mí, le creía. Le quería creer. La imagen era inocente, o eso creí en ese primer instante. Una foto de ellos en el gimnasio, posando después de un entrenamiento. Pero algo en la forma en que él la miraba, en la forma en que ella se inclinaba hacia él, me hizo sentir un escalofrío. No era una mirada de colega, era una mirada de algo más. Deslicé el dedo por la pantalla, el corazón ya golpeando contra mis costillas. Y con cada nueva foto, el golpe se hacía más fuerte, más desordenado. Las sonrisas se volvieron más íntimas, los gestos más cercanos. Un brazo alrededor de su cintura, un beso en la mejilla, que no parecía ser solo un saludo. Y luego, las fotos que lo confirmaron todo. Fotos explícitas, demasiado explícitas. Imágenes de mi esposa, mi María, la mujer con la que había compartido 20 años de mi vida, en los brazos de otro hombre. Desnuda, sonriendo, feliz. El aire se me fue de los pulmones. Sentí que el sofá se hundía bajo mi peso, que la casa entera se tambaleaba. Un zumbido ensordecedor llenó mis oídos, ahogando todo lo demás. No podía respirar. No podía pensar. Solo podía ver esas imágenes, una y otra vez, grabándose en mi mente como si fueran tatuajes de fuego. Mi mente se negó a procesarlo. No, esto no podía ser real. Tenía que ser un error, una broma de mal gusto. Pero las fotos eran demasiado nítidas, demasiado claras. La expresión en su rostro, la familiaridad de su cuerpo. No había duda. Era ella. Era María. Me levanté del sofá, tropezando con mis propios pies. La consola cayó al suelo con un golpe sordo, pero no me importó. Mi mundo, en ese instante, se había roto en 1000 pedazos, y el sonido de esa caída fue el eco de mi propia destrucción. Caminé sin rumbo fijo por la sala, mis manos temblaban. Miré por la ventana. El sol de la tarde brillaba, indiferente a la tormenta que se desataba dentro de mí. Los vecinos seguían con sus vidas, los niños jugando en la calle. Todo era normal, excepto yo. Yo ya no era el mismo Pedro. El Pedro que había salido a buscar la consola de su hijo, el Pedro que creía tener una vida perfecta, se había esfumado. En su lugar, un cascarón vacío, lleno de dolor y una rabia fría que empezaba a crecer en mi pecho. El silencio de la casa ahora era una tortura. Cada objeto, cada mueble, cada fotografía en la pared, me recordaba a ella, a nosotros. La foto de nuestra boda en la chimenea, nuestros brazos entrelazados, la promesa de una vida juntos. La foto de Miguel de niño, en su primer día de escuela, con María a su lado, irradiando orgullo. ¿Era todo una farsa? ¿Cuánto tiempo había estado viviendo en una mentira? La pregunta martilleaba en mi cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué ella? ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? Las respuestas, o la ausencia de ellas, me estaban volviendo loco. Los siguientes minutos, o quizás horas, fueron un borrón. No sé cuánto tiempo estuve parado, la consola tirada en el suelo, las imágenes de María y Marco grabadas en mi retina. Sentía un ardor en el pecho, como si un fuego helado me estuviera consumiendo desde dentro. Intenté respirar hondo, pero el aire me raspaba la garganta. Mi primer instinto fue la negación. Esto no podía estar pasando. Quizás era un montaje, una broma cruel. Pero la autenticidad de las fotos era innegable.
Eran demasiado reales, demasiado íntimas. No había espacio para la duda. Luego vino la rabia. Una rabia violenta, cruda, que me hizo querer gritar, romper cosas. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo hacerme esto a mí, a nosotros, a nuestra familia? El rostro de Marco se superponía al de ella, una imagen repugnante que me revolvía el estómago. Él, con su sonrisa de conquistador, su cuerpo tonificado, su aire de superioridad. Siempre pensé que era un tipo engreído, pero nunca imaginé que fuera el tipo que se metía en mi cama. Y después, la tristeza. Una tristeza profunda, abrumadora, que me hacía sentir como si estuviera a punto de ahogarme. 20 años. 20 años de matrimonio, de risas, de lágrimas compartidas, de sueños construidos juntos. Todo eso había sido una ilusión. Había estado viviendo una fantasía mientras ella tejía una realidad paralela con otro hombre. Me agaché y recogí la consola. La pantalla estaba intacta, las fotos aún visibles. Mi corazón dio un vuelco al verlas de nuevo, como si cada imagen fuera una puñalada. Deslicé el dedo, una y otra vez, buscando una explicación, una pista, algo que me ayudara a entender. Había un pequeño video, uno solo. Lo abrí. María y Marco, riendo, susurrándose cosas que no podía escuchar, sus manos entrelazadas. La sonrisa en su rostro era la de una mujer enamorada. No la de una mujer que estaba traicionando a su marido. Era la de una mujer que vivía una vida que yo no conocía. La humillación. Esa fue la siguiente emoción que me golpeó. ¿Cuánto tiempo llevaban? Todos lo sabían menos yo. Mis amigos, sus amigos, la gente del gimnasio, ¿se reían a mis espaldas? La idea me revolvió el estómago. Sentía que mi dignidad, mi virilidad, se había hecho añicos. Mi mente empezó a reconstruir los últimos meses, los últimos años. Las noches en las que María llegaba tarde del gimnasio, alegando que había tenido una sesión extra o había ayudado a Marco con unos ejercicios. Las veces que salía a tomar un café con sus amigas y regresaba con un brillo diferente en los ojos. La disminución de nuestra intimidad, que ella siempre justificaba con el estrés del trabajo o la fatiga. Las pequeñas señales, insignificantes en su momento, ahora se revelaban como balizas luminosas de una traición. Había sido ciego, completamente ciego. Sentía una necesidad urgente de confrontarla, de gritarle, de exigirle explicaciones. ¿Pero qué le diría? Encontré fotos tuyas con tu entrenador en la consola de juegos de mi hijo. Sonaba tan ridículo, tan absurdo, que me pregunté si yo mismo me estaba volviendo loco. Me senté de nuevo en el sofá, la consola en mis manos, el peso del mundo sobre mis hombros. Necesitaba un plan. Necesitaba pensar con claridad. Pero mi mente era un torbellino de emociones, una tormenta perfecta de dolor, rabia y desesperación. Las horas pasaron. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. La casa, que antes era un refugio, ahora se sentía como una prisión. Me sentía atrapado, ahogado por la magnitud de la traición. De repente, escuché la llave girar en la cerradura. Mi corazón dio un brinco. Era ella, María. Se abrió la puerta, y ahí estaba, con su bolso de gimnasio, su cabello recogido en una coleta, esa sonrisa que ahora me parecía una máscara. Hola, cariño, dijo, su voz alegre. Ya llegué. ¿Qué tal tu tarde? La miré, y la rabia me nubló la vista. La misma voz, el mismo rostro. Y dentro de mí, un abismo de dolor. ¿Cómo podía actuar con tanta normalidad? ¿Cómo podía fingir que nada había pasado, mientras yo estaba a punto de desmoronarme? Bien, dije, la voz apenas un susurro. Me esforcé por mantener la calma, por no dejar que mi dolor saliera a la superficie. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar. No quería confrontarla en ese momento, no quería que la rabia me dominara. Necesitaba entender. Necesitaba saber la verdad completa. Y la única manera de conseguirla era no revelar que yo ya sabía algo. ¿Qué tienes ahí?, preguntó, señalando la consola. Mi corazón se aceleró. Oh, nada. Solo estaba viendo las fotos de Juan. Me las dejó para que las viera. Ella sonrió. Ah, sí. A Juan le encanta tomar fotos. Una punzada de dolor me atravesó. Su sonrisa, su indiferencia, la facilidad con la que hablaba de él, sabiendo lo que yo acababa de descubrir. Sentí un asco profundo, un asco que me hizo querer vomitar. Voy a preparar la cena, dijo, dirigiéndose a la cocina. Me quedé en el sofá, la consola en mis manos, las fotos de su traición aún en la pantalla. Y mientras ella se movía por la cocina, preparando la cena, con esa normalidad escalofriante, yo sentí que mi mundo se desmoronaba lentamente, en silencio, sin que ella lo supiera. O eso creía. La cena fue una tortura. María hablaba de su día, de una nueva receta que quería probar, de los planes de Miguel para el fin de semana. Yo asentía, murmuraba respuestas monosilábicas, mi mente en un millón de pedazos. Cada palabra que salía de su boca se sentía como una mentira, cada gesto suyo una hipocresía. ¿Estás bien, Pedro?, preguntó en un momento, su voz llena de una falsa preocupación. Te noto un poco distraído. La miré, y por un instante, pensé que le diría todo, que le mostraría las fotos, que le gritaría mi dolor. Pero me contuve. Algo en mí, una pequeña voz racional en medio del caos, me dijo que aún no era el momento. Necesitaba más. Necesitaba entender la profundidad de esta traición. Necesitaba armar el rompecabezas antes de confrontarla. Solo un poco cansado, mentí, la palabra se sintió amarga en mi boca. Demasiado trabajo hoy. Ella asintió, aparentemente satisfecha con la explicación. El alivio que sentí fue mínimo, opacado por la creciente sensación de que estaba compartiendo mi vida con una extraña. La mujer sentada frente a mí, la madre de mi hijo, la que había sido mi compañera durante tantos años, era ahora una desconocida, envuelta en un velo de engaño. Después de la cena, me encerré en el estudio, supuestamente para terminar un informe. En realidad, necesitaba estar solo, lejos de su presencia, lejos de esa normalidad que me asfixiaba. Saqué mi laptop y comencé a buscar. Marco, su entrenador personal. Su nombre completo. Su perfil en redes sociales. La búsqueda fue rápida.
Su perfil de Instagram estaba lleno de fotos de él, de sus clientes, de sus logros. Y entre ellas, de vez en cuando, aparecía María. Siempre en fotos de grupo, siempre con un aire de inocencia. Pero ahora, con los ojos de un hombre engañado, podía ver los matices. La forma en que él la miraba, incluso en las fotos de grupo. La forma en que ella se posicionaba cerca de él. Pequeños detalles, invisibles antes, ahora gritaban. No había nada explícito en sus redes, por supuesto. Eran demasiado inteligentes para eso. Pero la confirmación de su relación, de que pasaban tiempo juntos fuera del gimnasio, de que la cercanía era real, me golpeó con fuerza. Vi un par de fotos de ellos en lo que parecía ser una cafetería, revisando la rutina, como él lo había puesto en la descripción. Y recordé las veces que María había mencionado quedar con Marco para tomar un café y discutir mi progreso. Mi mente retrocedió en el tiempo. Recordé una vez que llegué a casa temprano del trabajo, y María estaba arreglándose, con un vestido que no solía usar para el gimnasio. Me dijo que iba a una clase especial de yoga que se impartía en otro centro. En ese momento, no le di importancia. Ahora, la imagen de ella con ese vestido, los labios pintados, la mirada nerviosa, se grabó en mi memoria. ¿Dónde había estado? ¿Con quién? El nudo en mi garganta se apretó. Quería gritar, quería destrozar el teclado, quería que el dolor se fuera. Pero no podía. Necesitaba mantener la compostura. Necesitaba saber toda la verdad. Decidí que no podía enfrentarla sin pruebas irrefutables, más allá de las fotos de la consola. Necesitaba algo más, algo que no pudiera negar. ¿Dónde se veían? ¿Cuándo? ¿Con qué frecuencia? Recordé que María tenía una agenda de papel, de esas que le gustaba usar para organizar sus días. Estaba en su mesita de noche. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a la habitación. Miguel ya estaba dormido, su respiración suave y rítmica. Me deslicé en la habitación de María, el silencio amplificando el sonido de mi propia respiración. La agenda estaba allí, sobre su mesita de noche. Con manos temblorosas, la abrí. Al principio, eran las entradas habituales, citas con el médico, reuniones del trabajo, citas con amigas. Pero luego, a medida que me adentraba en las páginas, comenzaron a aparecer pequeñas M garabateadas junto a fechas específicas. Y a veces, una M con un corazón pequeño al lado. Fechas que coincidían con las veces que María llegaba tarde o tenía una clase especial. Cada M era un puñal. Cada corazón era una herida abierta. No podía creerlo. Estaba allí, en blanco y negro, la crónica de su traición. Mi pecho se oprimía con cada descubrimiento. Era como si el aire se hubiera vuelto denso, difícil de respirar. Me senté en la cama, la agenda en mis manos, mi mente girando. No solo era una aventura. Parecía haber sido algo más, algo constante, algo que ella había documentado, incluso de forma discreta. ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿6 meses? ¿Un año? La incertidumbre era un tormento. De repente, escuché un ruido, un crujido en el pasillo. Mi corazón dio un brinco. Rápidamente, cerré la agenda y la volví a dejar en su lugar. Me levanté de la cama, intentando que mi respiración volviera a la normalidad. La puerta se abrió. Era María. ¿Qué haces aquí, cariño?, preguntó, su voz somnolienta. Creí que estabas trabajando. Sí, balbuceé, intentando sonar natural. Solo vine a buscar mi cargador de teléfono. Se me olvidó. Ella me miró con sus ojos entrecerrados. La miraba a los ojos, sintiendo un escalofrío. ¿Había sospechado algo? ¿Me había visto? Mi corazón latía a 1000 por hora. Ah, dijo. Bueno, no te quedes hasta muy tarde. ¿Necesitas descansar? Sí, claro, respondí, sintiendo un sudor frío recorrer mi espalda. Buenas noches. Salí de la habitación, el pulso acelerado. La tensión era insoportable. Había estado a punto de ser descubierto. Pero también había descubierto una pieza crucial del rompecabezas. La agenda. Las M's. Los corazones. Era la prueba irrefutable que necesitaba. Volví al estudio, mi mente corriendo a 1000 por hora. La incertidumbre se había transformado en una certeza dolorosa. María me estaba engañando. Y no era un desliz, no era un error. Era una relación, una traición sistemática, cuidadosamente oculta. La melancolía que me había embargado al principio se transformó en una determinación fría. No podía seguir viviendo en esta mentira. Necesitaba confrontarla. Necesitaba la verdad, toda la verdad, y luego decidir qué hacer con los escombros de mi vida. ¿Aún no formas parte de nuestra comunidad? Suscríbete ahora mismo haciendo clic en el botón y activa la campanita para estar al tanto de nuestras historias. Si esta historia te está gustando, déjanos un like. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Las siguientes horas fueron un purgatorio. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de María y Marco se proyectaban en mi mente, vívidas, dolorosas. Me levantaba, caminaba por el estudio, me sentaba, me volvía a levantar. La casa estaba en silencio, un silencio que me gritaba la soledad de mi situación. El amanecer llegó, gris y melancólico. Me sentía agotado, física y mentalmente. Mi cuerpo dolía, como si hubiera recibido una paliza. Mi mente estaba nublada por la falta de sueño y el torbellino de emociones. Bajé a la cocina. María ya estaba despierta, preparando el desayuno. El olor a café y tostadas me pareció nauseabundo. Se veía tan normal, tan tranquila, que me pareció grotesco. ¿Cómo podía ella vivir con esta mentira? ¿Cómo podía actuar como si nada hubiera pasado? Miguel se unió a nosotros en la mesa, su presencia una pequeña luz en la oscuridad que me rodeaba. Su inocencia era un bálsamo, pero también una punzada de dolor. Él era el ancla de mi vida, la razón por la que había aguantado tanto, la razón por la que ahora sentía la necesidad de ser fuerte. Por él, tenía que enfrentar esto. Durante el desayuno, intenté mantener la conversación lo más normal posible. Hablamos del colegio de Miguel, de sus amigos. María sonreía, charlaba.
Yo me sentía como un actor en una obra de teatro, interpretando un papel que ya no me correspondía. Después de que Miguel se fue al colegio, el silencio regresó a la casa, pesado, cargado de la verdad no dicha. María se puso a recoger la mesa. Mi corazón latía con fuerza. Era el momento. Tenía que hacerlo. María, dije, mi voz sonando extraña, ronca. Ella se giró, su espalda apoyada en la encimera, una taza de café en la mano. Dime, cariño. Me puse de pie, mis manos temblaban ligeramente. Necesitamos hablar. Ella me miró, una ceja arqueada, una pequeña sonrisa en su rostro. Claro. ¿De qué? El tono casual me irritó. Me llenó de una rabia fría que amenazaba con desbordarse. De ti, de mí, de nosotros. Su sonrisa se desvaneció. Su mirada se volvió cautelosa, una chispa de preocupación en sus ojos. Pedro, ¿está todo bien? Me estás asustando. ¿Asustarte? Dije, mi voz se elevaba un poco. Deberías asustarte, María. Deberías asustarte de la verdad. Sus ojos se abrieron un poco más. No sé de qué hablas. Caminé hacia ella, mi mirada fija en la suya. Sí sabes. Lo sabes perfectamente. Saqué mi teléfono del bolsillo y abrí la galería de fotos. No las que había encontrado en la consola, sino las que había copiado, las más comprometedoras. Se las mostré. Su rostro se transformó. El color se le fue de las mejillas, sus ojos se abrieron en una mezcla de shock y pánico. La taza de café cayó de sus manos, rompiéndose en 1000 pedazos en el suelo, el líquido oscuro salpicando sus zapatillas. Pero no me importó el desastre. Solo me importó su rostro. ¿Qué? ¿Qué es esto? Balbuceó, su voz apenas un susurro. Sabes perfectamente lo que es, dije, mi voz temblaba de ira. Son las pruebas de tu traición. Ella retrocedió un paso, sus ojos fijos en la pantalla de mi teléfono. Pedro, yo puedo explicarlo. ¿Explicar qué, María? La interrumpí, mi voz ya no era un susurro, sino un grito ahogado. ¿Explicar las fotos? ¿Explicar la agenda con las MS y los corazones? ¿Explicar los mensajes de Marco a altas horas de la noche? Su mandíbula cayó. No había ninguna agenda. No había ninguna M con corazones. Solo había usado esa mentira para ver su reacción, para ver si revelaba algo. Y lo hizo. La forma en que sus ojos se abrieron, la forma en que su cuerpo se tensó. Ella lo había hecho. No, no hay agenda, dije, mi voz ahora fría, cortante. Pero la forma en que reaccionaste, María, lo dijo todo. Confesaste. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pedro, por favor, déjame. Déjame qué, María, grité, la rabia finalmente estallando. Déjame seguir siendo el idiota que se cree tus mentiras. Déjame seguir viviendo en una casa donde la mujer a la que amo me engaña con otro hombre. Las lágrimas corrían por su rostro. Se llevó las manos a la cara. Lo siento, Pedro. Lo siento mucho. ¿Lo sientes? Me burlé, una risa amarga escapando de mis labios. ¿Sientes haber sido descubierta, o sientes haberme traicionado? Ella se desplomó en una silla, sollozando sin control. Su cuerpo temblaba. Yo, sin embargo, me sentía vacío. La explosión de rabia me había dejado exhausto, pero no aliviado. El dolor seguía ahí, un dolor punzante en lo más profundo de mi ser. ¿Desde cuándo, María? Pregunté, mi voz ahora más baja, pero cargada de una desesperación profunda. ¿Desde cuándo me engañas? Ella levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. No sé, hace unos meses. Unos meses, la interrumpí, el dolor agudo en mi pecho. No mientas más, María. La agenda de Juan mostraba fotos de hace casi un año. ¿Y la tuya? ¿Cuántos años llevabas con esto? Desde el principio. Ella bajó la cabeza. No, Pedro. No desde el principio. Fue gradual. Empezó como una amistad, luego, se volvió más. ¿Más? Me burlé. ¿Más que una amistad? ¿Más que un matrimonio? ¿Más que una familia? El silencio llenó la cocina, roto solo por sus sollozos. Me sentía destrozado. No había nada más que decir. La verdad estaba ahí, desnuda y brutal. Las horas que siguieron a la confrontación fueron un limbo. María seguía sollozando, pidiendo perdón, intentando explicar lo inexplicable. Yo, sin embargo, no podía escucharla. Sus palabras se perdían en el torbellino de mi dolor. Me sentía vacío, como si un agujero negro se hubiera abierto en mi pecho y absorbiera todo lo que una vez fui. Me senté en el sofá, el mismo donde había descubierto la verdad, y la miré. Se veía frágil, vulnerable. Pero esa imagen contrastaba brutalmente con la de las fotos, con la de la mujer que me había traicionado con tanta frialdad. Mi corazón estaba hecho pedazos, y no sabía cómo recogerlos. ¿Por qué, María? Pregunté, mi voz era un susurro hueco. Dime por qué. ¿Qué te faltaba? ¿Qué te di yo para que buscaras esto en otro lugar? Ella levantó la vista, sus ojos hinchados. No es lo que tú no me dabas, Pedro. Es complicado. No hay nada complicado en la traición, María, respondí, la amargura en mi voz. Es una elección. Y tú elegiste esto. Ella intentó acercarse, pero yo retrocedí. La idea de su toque me producía repulsión. Las imágenes de ella con Marco, grabadas en mi mente, me impedían verla como mi esposa, como la madre de mi hijo. No es lo que piensas, dijo, con la voz entrecortada. No era amor. Era una escapada. Me sentía atrapada, Pedro. En la rutina, en la vida. Y Marco, él me hacía sentir viva de nuevo. Me hacía sentir deseada. Cada palabra era una puñalada. Deseada. ¿No la había deseado yo? ¿No la había amado con todo mi ser? Era tan poco lo que le había dado que tuvo que buscarlo en los brazos de otro. ¿Y no podías hablármelo? Le pregunté, mi voz cargada de un dolor profundo. ¿No podías decirme que te sentías así? No podíamos haberlo intentado juntos. Ella bajó la cabeza. Tuve miedo. Miedo de lastimarte, miedo de que no me entendieras. Pues me has lastimado mucho más con esto, dije, la voz quebrada. Mucho más de lo que jamás podrías imaginar. El silencio volvió a caer sobre nosotros, un silencio pesado y aplastante. No había nada más que decir en ese momento. Las palabras se sentían insuficientes, vacías.
La miré, y la decisión, dolorosa pero inevitable, empezó a formarse en mi mente. No podía seguir así. No podía vivir con la sombra de esta traición cerniéndose sobre nosotros. No podía perdonar algo tan profundo, tan devastador. Creo que lo mejor es que te vayas, dije, mi voz sorprendentemente firme. Ella levantó la vista, sus ojos llenos de terror. Pedro, no. Por favor. No hagas esto. No me dejes. Tú me dejaste a mí primero, María, respondí, la voz cargada de dolor y resignación. Tú destrozaste esto, y no sé si se puede reconstruir. Ella se puso de rodillas, las lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, Pedro, piensa en Miguel. Piensa en nuestra familia. Estoy pensando en Miguel, dije, mi voz se suavizó ligeramente. Y estoy pensando en cómo esta mentira nos ha envenenado a todos. ¿Crees que Miguel no notaría la tensión, el resentimiento, la farsa en la que viviríamos si seguimos así? No quiero que crezca en un hogar lleno de mentiras y dolor. Ella se aferró a mis piernas, suplicando. Pero mi corazón estaba sellado, al menos por el momento. El dolor era demasiado grande. La traición, demasiado profunda. Dame espacio, María, dije, apartándola suavemente. Necesito tiempo para pensar. Necesito estar solo. Ella se puso de pie, su cuerpo temblaba. Recogió sus cosas, sus movimientos lentos y erráticos. La vi salir por la puerta, su figura encorvada. La puerta se cerró con un clic suave, un sonido que marcó el final de algo, el inicio de una nueva y dolorosa etapa. La casa se sintió vacía. La ausencia de María, aunque esperada, me golpeó con fuerza. Sentí una profunda soledad, una soledad que nunca había imaginado. Me senté de nuevo en el sofá, mi cabeza entre mis manos, y el llanto que había contenido durante tanto tiempo finalmente se liberó. Lloré por mi matrimonio roto, por la mujer que pensé que conocía, por los años de mi vida que ahora parecían una farsa. Lloré por Miguel, por el impacto que esta situación tendría en él. Lloré por mí mismo, por el hombre que había sido antes de este descubrimiento, el hombre que creía en la felicidad y la lealtad. El dolor era inmenso, un dolor físico que me oprimía el pecho. Pero en medio de ese dolor, una pequeña chispa de claridad empezó a surgir. Esto no era el fin. Era el final de una etapa, sí, pero también el inicio de otra. Una etapa de reconstrucción, de sanación, de redescubrimiento de mí mismo. Sabía que el camino sería largo y difícil. Habría días de desesperación, de rabia, de tristeza. Pero también sabía que tenía la fuerza para superarlo. Por mí, y por Miguel. Tenía que ser fuerte por él. Tenía que enseñarle que, incluso en la adversidad, se puede encontrar la fuerza para seguir adelante. Los días que siguieron fueron una neblina. No podía dormir. No podía comer. Mi mente era un torbellino de pensamientos, de recuerdos, de preguntas sin respuesta. María se había quedado en casa de una amiga. Hablábamos por teléfono, conversaciones cortas y tensas sobre Miguel, sobre los arreglos temporales. Cada vez que escuchaba su voz, sentía una punzada de dolor, pero también una extraña sensación de alivio. Alivio de que la mentira había terminado. Miguel, con la inocencia de un niño, no entendía por qué su mamá no estaba en casa. Le dijimos que necesitaba un tiempo, que estaba un poco estresada con el trabajo. Era una mentira piadosa, una que sabía que no duraría, pero que nos daba un respiro. Su preocupación era palpable, y eso me dolía aún más. Decidí buscar ayuda. No podía llevar esta carga solo. Hablé con un amigo de confianza, alguien que siempre había sido un pilar en mi vida. Le conté todo, cada detalle, cada descubrimiento. Escuchó en silencio, sin juzgar, solo ofreciendo su apoyo incondicional. Sus palabras, sencillas pero profundas, fueron un bálsamo para mi alma herida. Pedro, esto es una mierda, me dijo, su voz llena de empatía. Pero no estás solo. Y vas a salir de esto. Eres un hombre fuerte. Esa noche, por primera vez en días, pude dormir unas horas. El cansancio extremo me venció, pero también la sensación de haber compartido mi dolor, de no estar solo en esta batalla. Comencé a buscar un terapeuta. Sabía que necesitaba procesar todo esto, que necesitaba herramientas para reconstruirme. La idea de las sesiones, de hablar de mi dolor con un extraño, me parecía abrumadora, pero también necesaria. Un día, recibí un mensaje de María. Decía que quería hablar, que quería vernos a solas. Mi corazón se apretó. No sabía si estaba listo, pero sabía que era inevitable. Nos encontramos en una cafetería, un lugar neutral. El ambiente era ruidoso, lleno de conversaciones y risas, un contraste brutal con el silencio incómodo entre nosotros. Ella se veía demacrada, con ojeras profundas y los ojos hinchados. La mujer fuerte y vibrante que yo había conocido parecía haberse desvanecido. Pedro, dijo, su voz apenas audible. Necesito que me perdones. La miré. Mis emociones eran una mezcla confusa de rabia, tristeza y una punzada de compasión. El perdón, María, es un proceso. Y ahora mismo, no estoy ahí. Lo sé, respondió, las lágrimas empezando a rodar por sus mejillas. Lo sé, pero quiero que sepas que me arrepiento. Que te quiero. Que te sigo queriendo. Esa última frase me golpeó. ¿Cómo podía decirme que me quería después de todo lo que había hecho? Si me quisieras, María, dije, mi voz se elevó un poco, no me habrías hecho esto. Ella bajó la cabeza. Lo sé, fui una estúpida. Me perdí. Y ahora lo he perdido todo. Hablamos durante casi una hora, en un diálogo que fue más un monólogo de su parte, lleno de arrepentimiento y autorrecriminación. Yo la escuchaba, mi corazón todavía roto, pero mi mente un poco más clara. Entendí un poco más de su perspectiva, de su vacío, de su búsqueda de algo que ella creía que le faltaba. No la justificaba, pero la entendía un poco más. Al final de la conversación, me di cuenta de algo. La ira, el dolor, la desesperación, seguían ahí. Pero también había una pequeña chispa de liberación. La verdad, aunque brutal, me había liberado de la mentira. Me había liberado de una vida que no era real. La decisión final, sobre el futuro de nuestro matrimonio, aún no estaba tomada. Necesitaba más tiempo. Necesitaba sanar.
Pero sabía que, fuera cual fuera el camino que eligiéramos, sería un camino de honestidad. Volví a casa, la soledad me abrazó de nuevo. Miré las fotos en el salón, las de nuestra vida juntos. La foto de Miguel, sonriendo. La foto de nuestra boda. Ya no me provocaban la misma punzada de dolor. Ahora, las veía con una nueva perspectiva. Una historia que había terminado, pero que había dejado lecciones importantes. La consola de videojuegos de Juan seguía en mi estudio, un recordatorio silencioso de la tarde en que mi mundo se desmoronó. Pero ahora, no la veía con odio. La veía como el instrumento que me había abierto los ojos, que me había obligado a enfrentar una verdad dolorosa pero necesaria. El futuro era incierto. Habría momentos difíciles, sin duda. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi propia vida. Había sobrevivido a la tormenta. Y ahora, era el momento de empezar a reconstruir. Paso a paso, ladrillo a ladrillo. Y aunque el camino sería largo, lo recorrería con la frente en alto, con la lección aprendida y la esperanza de un nuevo amanecer. ¿Crees que existe una forma de perdonar una traición así? ¿O es una herida que nunca cierra del todo? Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo hace posible que sigamos creando contenido increíble. Además, me encantaría saber tu opinión. Déjame tu comentario aquí abajo. Y si fueras el protagonista, ¿qué te hubiera gustado hacer o decir? Dime cuál fue tu escena favorita. Gracias por estar aquí.